Todos hemos visto u oído hablar de la película. Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Pero ahora, un misterioso diario revela la verdadera historia detrás de El Exorcista. Me lo contaron de primera mano, gente que lo vio, que vio la cama levitar. Por fin se ha concedido el acceso al exorcismo más real y aterrador de Estados Unidos. El demonio me dijo, no puedes deshacerte de nosotros, no eres tan fuerte. Y por primera vez, un testigo presencial aparece en cámara para exponer un secreto impactante. Según la iglesia, alguien dio su vida por el niño. ¿Qué sucedió realmente con el niño poseído de San Luis y el demonio que lo poseyó? El exorcismo de Roland Doe. 26 de diciembre de 1973, el día después de Navidad. El público hace largas colas para ver la esperada película El Exorcista. Pero nadie, ni en sus más oscuras pesadillas, puede imaginar lo que está a punto de ver. Me desmayé en la primera media hora, sí. No sé qué deberían hacer con esa película, pero no quiero ver el resto. Me desmayé como a los 10 minutos de empezar la película. El Exorcista narra la historia de una niña de 12 años poseída por el diablo y el horror macabro al que se enfrentan los sacerdotes que intentan salvarla. El poder de Cristo te obliga. 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 La película toca una de nuestras más profundas ansiedades, el miedo al diablo. El diablo saliera de ella. Mis piernas empezaron a hacer... Salí de la sala porque no quería verlo, incluso me tapé los oídos. Ni siquiera puedo describirlo. Es tan horrible. He sentido mucho miedo. Este tipo de cosas me dan un miedo de muerte. Estoy nerviosa. ¿Volverás a ver el resto de la película? Probablemente sí. Yo diría que todo lo que aparece en la película puede suceder realmente, porque el diablo juega con la memoria y la imaginación de una persona. Así que eso de girar la cabeza, la sopa de guisantes volando, personas reptando por la pared como arañas, la levitación y todo lo demás, todas esas cosas son posibles. Tras el estreno de la película, la Iglesia Católica nota un repunte en la asistencia a misa. El número de personas que creen que necesitan un exorcismo y los sacerdotes reciben incontables solicitudes para investigar casos de posible posesión demoníaca. Te ordeno, Satanás, enemigo de la salvación humana, que reconozcas la justicia y la bondad de Dios Padre. Conocí el ministerio eclesiástico de aquellos que se enfrentaban a las fuerzas del mal y acudían a la iglesia en busca de ayuda. Vi muchas manifestaciones diferentes, desde ojos en blanco, espuma en la boca, convulsiones en el suelo. En una ocasión incluso fui testigo de una levitación. El exorcismo es un ritual poderoso. Esta es la creencia de la Iglesia, que el diablo, al hablar a través del cuerpo del poseído, intenta derribar al sacerdote para destruirlo física y emocionalmente. El Exorcista es posiblemente la película más aterradora de todos los tiempos. Y lo que la hace aún más aterradora es que la historia es real. El escritor William Peter Blatty no basa su libro y su guión en una niña, sino en el horror de un niño de 13 años de Maryland, al que se suele conocer como Roland Doe para proteger su identidad. William Peter Blatty era un estudiante de la Universidad de Georgetown cuando escribió El Exorcista, publicado en 1971. Estudiaba literatura inglesa y al menos uno de los jesuitas que conocía en Georgetown estaba al tanto de lo sucedido y se lo contó.
William Peter Blatty tenía un montón de documentos privados a los que algunos de nosotros no hemos tenido acceso, relacionados con la posesión, el exorcismo y todo eso. Guardó recortes de periódicos de Washington sobre un niño de las afueras de Georgetown, al que le habían sucedido cosas. Pero el libro y la película solo cuentan la mitad de la historia. Ahora, el sorprendente descubrimiento de un diario secreto revela nuevos y escalofriantes detalles del verdadero caso de exorcismo, ocurrido hace más de 70 años. Principios de 1949, Cottage City, Maryland, el caso de Roland Doe. Padres en Cottage City, Maryland, un modesto barrio de las afueras de Washington. Muchos de sus compañeros del colegio, de sus antiguos amigos y quienes lo conocieron durante su infancia, lo describieron como algo hiperactivo, algo problemático. No es que fuera un mal estudiante, simplemente tenía muchos problemas para concentrarse. Roland establece un estrecho vínculo con su tía Tilly, que vive en San Luis. Tilly se interesa por el espiritismo, una creencia en la comunicación con los muertos, y enseña a Roland a hablar con los espíritus a través de un popular juego de mesa. Sin duda, la tía Tilly le habló de algunas de sus creencias espiritistas. Usaban una tabla de espiritismo o una tabla de Ouija, que es un subproducto del movimiento espiritista. Tiene el alfabeto impreso y se usa con un pequeño puntero móvil. 1, 2, 3 o más personas pueden poner los dedos sobre el puntero que se mueve y deletrea mensajes. Pero Roland y su tía no saben que están abriendo una puerta al lado oscuro. La tía le enseñó a usar la tabla de espiritismo. Y hay mucha gente que cree que esa fue la invitación para que el demonio entrara. 15 de enero de 1949, Cottage City, Maryland. Todo comenzó en la casa de Roland, el 15 de enero de 1949. La madre de Roland escucha lo que parece un ruido de arañazos dentro de las paredes. Cuando la madre de Roland le habló de los extraños arañazos a su padre, este hizo venir a alguien pensando que tenía ratas. Un exterminador examinó la casa y no encontró absolutamente nada. Así que pensaron que era cosa de Roland, que hacía todo aquello para llamar su atención. Pero con el tiempo, la madre comenzó a creer que la casa estaba embrujada. 26 de enero de 1949. 11 días después de los primeros ruidos de arañazos, reciben la devastadora noticia de que la tía Tilly ha muerto. Poco después de su muerte, Roland y su madre escuchan otros ruidos, esta vez en su habitación. Una vez que la tía Tilly fallece, la situación empeora de verdad. Oyen lo que parecen tropas marchando hacia la cama de Roland. Todo el mundo está asustado. Se oyen golpes en la pared. Y la madre de Roland grita: Tilly, si eres tú, da 3 golpes. Y afirman que escucharon 3 golpes. A partir de ese punto, comienzan a relacionar los sucesos con una posible visita de la tía Tilly o algo así. Si los alarmantes sonidos provienen realmente del espíritu de la tía Tilly, ¿por qué estaba atormentando a su querido sobrino Roland? ¿Es posible que el chico estuviera atrayendo a otro espíritu o cosa? Según su madre, empezaron a suceder cosas en la casa. Platos que se movían, cosas que volaban por la habitación, sillas que daban vueltas y se deslizaban por el suelo, casi todas las noches cuando Roland se iba a la cama. Al principio todo estaba tranquilo, pero luego la cama empezaba a temblar.
Y después empeoraba. El colchón rebotaba hacia arriba y hacia abajo. El cabecero golpeaba contra la pared. Y todo eso ocurría con aquel niño flacucho de 13 años, acurrucado en medio de la cama. Más allá de los ruidos aterradores y del movimiento de la cama, Roland se despierta en plena noche, dando vueltas y gritando con una voz que no parece humana. El chico hablaba con una voz muy gutural, completamente diferente a las voces de los chicos. Tal vez se tratase de una personalidad alternativa, pero también podía ser un demonio. La gente que había ido al colegio con él, años después, empezaron a oír por el barrio las cosas que pasaban de noche. Oían los gritos y los golpes que se producían en la casa. Y sus padres lo comentaban. Pensaban que al niño le pasaba algo malo. Mientras los rumores se extienden por el barrio, los compañeros de Roland son testigos de fenómenos extraños que ocurren en el colegio. Cuando estaba en clase, a veces su libro salía disparado del pupitre y los papeles volaban por la clase. Hubo un par de casos en los que su pupitre empezó a moverse, casi como si vibrara. Los profesores lo consideraban responsable de aquello, porque se trataba de un chico muy nervioso, y las bromas eran algo habitual para él. Así que asumieron que fingía, aunque él juraba que no era así. Imaginad que os suceden todas esas cosas horribles, que vais al colegio y vuestros compañeros lo ven, y todos piensan que solo estáis tratando de llamar la atención. Debe ser una sensación horrible. A medida que su preocupante comportamiento empeora, Roland deja de ir a clase. ¿Podría el chico estar perdiendo la cabeza? ¿O ha conjurado un espíritu maligno desde las profundidades del infierno? El caso de Roland Doe, Cottage City, Maryland, 1949. El pintoresco barrio de Maryland, Cottage City, fue una vez el hogar de Roland Doe, un adolescente de 13 años aparentemente corriente. Pero en febrero de 1949, el mundo de Roland se derrumba de repente. Todas las noches sufre ataques frenéticos cuando se despierta por el traqueteo de la cama y pesadillas recurrentes de espíritus malignos. Creo que fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas, porque parecía imposible que estuviera haciendo aquellas cosas. Se despertaba sufriendo fuertes ataques, se contorsionaba, gritaba y lloraba. Preocupados por su salud, los padres de Roland acuden al médico. ¿Podrían los ataques nocturnos de su hijo ser el resultado de una enfermedad física, quizás la epilepsia? Los síntomas de una posesión pueden corresponderse con los de una persona con un problema físico. Si alguien sufre de convulsiones o el síndrome de Tourette. La Iglesia debe ser muy cautelosa, porque si me apresuro a etiquetar a alguien como poseído, y eso impide que la persona reciba la ayuda que verdaderamente necesita, estaré haciendo más daño que bien. Los médicos no encuentran ningún problema físico en Roland, así que sus padres lo llevan a un psiquiatra. Tal vez su hijo tenga una enfermedad mental, como trastorno bipolar o la esquizofrenia. Era 1949. La psiquiatría no estaba muy desarrollada, pero aún así no pudieron encontrar nada malo en Roland en aquel momento. Así que también fueron a ver a un psicólogo y él tampoco le encontró ningún problema. Muchos terapeutas, psicólogos y psiquiatras son muy reacios a respaldar una posesión demoníaca como diagnóstico. Si alguien tuvo un trauma en la infancia o incluso un trauma actual, también podría imitar los signos y síntomas de una posesión demoníaca. En el caso de Roland, no se conoce ningún historial médico, salvo el de un psiquiatra que describe al chico como normal, aunque muy nervioso.
No creo que haya un diagnóstico psicológico disponible que pueda explicar todas las cosas que le sucedían a este chico. ¿Me hace eso llegar a la conclusión de que estoy 100% seguro de que este es un caso de posesión? No lo sé. Pero abre la puerta a la posibilidad de que pueda estar ocurriendo algo que esté más allá de la ciencia. Tras consultar a los médicos, los padres de Roland acuden a su pastor, el reverendo Luther Miles Schulz, de la Iglesia Luterana Evangélica de St. Stephen. Resulta que el reverendo Schulz estaba muy interesado en lo que se llama parapsicología, las cosas anormales que suceden en torno a una persona y la agitación interna que, mediante algún mecanismo que no entendemos, se expresa externamente. El reverendo Schulz se pregunta si unos espíritus traviesos conocidos como poltergeists podrían estar sembrando el caos en casa de Roland. Un poltergeist es una energía que hace que ocurran cosas, que se muevan los objetos, que las luces se apaguen y se enciendan, que las puertas se abran y se cierren. En un principio, eso era lo que sucedía en el caso de Roland. Schulz sentía curiosidad, pero también quizás un poco de escepticismo. En un principio, decidió observarlo fuera de su casa, por si en realidad aquellos sucesos eran en realidad cosa de la casa. El reverendo Schulz cree que normalmente los poltergeists no van de una casa a otra, así que se le ocurre un plan. Casa del reverendo Schulz, 17 de febrero 1949. El reverendo Luther Schulz invitó a Roland a pasar la noche en su casa. Su mujer se fue a dormir a la habitación de invitados. Se acostaron en camas separadas y casi tan pronto como apagaron las luces, la cama empezó a vibrar. Schulz pensaba que todo aquello era una broma, pero en ese momento se dio cuenta de que no lo era. Aquel niño flacucho hacía temblar toda la cama, así que dijo, bien, sé cómo resolver esto. ¿Por qué no te vas a dormir al sillón, al otro lado de la habitación? Y en cuanto las cosas se calmaron, el sillón empezó a temblar. Rebotó tan violentamente que volcó y tiró a Roland al suelo. Atónito por lo que está viendo, el reverendo Schulz le dice a Roland que se tumbe en un colchón junto a su cama. De repente, el colchón se deslizó por el suelo y se metió debajo de la cama. Entonces empezó a rebotar arriba y abajo y evidentemente se golpeó la cara contra los muelles de la cama. Schulz dijo, está claro que esto no funciona. Al volver a casa, el estado de Roland da un giro aterrador. El reverendo afirma que aparecieron 3 arañazos en el cuerpo de Roland y que sucedió durante 4 noches seguidas. Llegados a ese punto, se dieron cuenta de que aquello no era un trastorno psicológico. Allí estaba pasando algo diabólico. El reverendo Schulz ya no cree que un poltergeist esté molestando a Roland. Dijo que aquello iba más allá de lo que podía tratar como ministro luterano y sugirió a la familia que lo llevara a ver a un sacerdote católico porque ellos sabían más sobre estas cosas y sobre las posesiones. ¿Podría la Iglesia Católica explicar estas espantosas manifestaciones? Los padres de Roland acuden al padre Albert Hughes, sacerdote de la Iglesia Católica de St. James. Llevaron a Roland a ver a un sacerdote católico. Lo que sucedió allí, básicamente, fue que el sacerdote dijo que la temperatura de la habitación bajó de forma repentina y que vio cómo el teléfono se deslizaba por el escritorio. Y el chico dijo algo así como, ¿por qué me molestas, cura del infierno? Mientras Roland lanza obscenidades, el padre Hughes percibe una presencia maligna en el chico. Quizás el mismísimo diablo.
El diablo es una de las figuras más interesantes de la mitología, de la religión, del arte y de la cultura popular. Porque en la Biblia es Satanás, es el opositor, es lo opuesto a Dios, es el otro lado. Si crees que Dios es real, debes aceptar que el diablo también lo es. Los católicos creen que el diablo, también conocido como Lucifer, fue un ángel que desafió a Dios y cayó en desgracia. Las referencias a los espíritus demoníacos aparecen a menudo en los textos religiosos. En el catolicismo, el diablo personifica el mal puro. El espíritu demoníaco está empeñado en sembrar el caos y arruinar cada aspecto de tu vida, hasta quebrarte. Hasta romperte emocional, física, mental y psicológicamente. Tras observar el comportamiento de Roland, el padre Hughes se convence de que el diablo posee al niño. ¿Pero por qué? Cuando la gente recurre a lo que yo llamaría prácticas de lo oculto, haciendo sesiones de espiritismo y tratando de comunicarse con los muertos, son cosas que no deberíamos hacer porque el diablo es un oportunista. Si alguien está pasando por un mal momento en su vida, incluso desde una perspectiva mental, el diablo siempre intenta colarse por las grietas, por así decirlo, y quebrar a la persona aún más. Hay muchas puertas de acceso para la posesión demoníaca. Es muy posible que los espíritus u otras cosas se adhieran a ti, te sigan y se vayan a casa contigo. Hay lugares embrujados, pero también hay personas embrujadas. Así que hay que tener cuidado con a quién se le abre la puerta en el plano espiritual. Estar atento y ser precavido. Según las fuentes, el padre Hughes se pone en contacto con el arzobispo Patrick O'Boyle de Washington. Cree que Roland necesita un exorcismo. El padre Hughes estaba muy disgustado con todo esto e inmediatamente pensó que debía ir a ver al arzobispo. Un sacerdote no puede decidir al azar si una persona necesita ser exorcizada. El padre Hughes fue a ver al arzobispo y a regañadientes lo convenció para que le permitiese practicar un exorcismo. Hospital de Georgetown, Washington, febrero-marzo 1949. En algún momento entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, el padre Hughes ingresa a Roland en el hospital de Georgetown bajo un nombre falso. Mientras Roland está atado a una cama, el padre Hughes lee las oraciones del exorcismo. Pero todo sale terriblemente mal. Roland libera sus manos fuera de las ataduras. Al diablo no le gusta que le pongan grilletes. Hospital de Georgetown, Washington. El hospital de Georgetown en Washington se convierte en el escenario de una pesadilla más allá de la imaginación. Entre finales de febrero y principios de marzo de 1949, el padre Albert Hughes, un sacerdote jesuita, intenta realizar un exorcismo a Roland Doe, de 13 años, en el ala de psiquiatría del hospital. Pero cuando el padre Hughes comienza el ritual, Roland se libera, según dicen, de las ligaduras de una mano. Hay un relato de un testigo del hospital de Georgetown que al parecer estuvo presente durante el exorcismo del padre Hughes. Y durante el rito el chico cogió un muelle de la cama y le hizo un corte en el brazo al padre Hughes. Según los testigos, Roland cortó el brazo del padre Hughes desde el hombro hasta la muñeca, requiriendo 100 puntos de sutura. La gente que conoció al padre Hughes cuenta que nunca fue el mismo después de aquello y que siempre tuvo problemas con el brazo. Casa de Roland Doe, Cottage City, Maryland. Días después de recibir el alta del hospital de Georgetown, Roland se hunde aún más en la desesperación. Antes de irse a la cama, se mira en el espejo
y grita de horror. En su pecho aparecen arañazos sangrientos que parecen formar la palabra Luis. Los padres de Roland creen que la palabra es una señal. Tienen parientes en San Luis. Creyeron que como había aparecido la palabra Luis en su cuerpo, tal vez ese espíritu maligno estuviera enviando un mensaje de que había que llevar a Roland a San Luis. Además de su tía Tilly, que ya había fallecido, el padre de Roland tenía un hermano que vivía allí. Hablé personalmente con una mujer, la mejor amiga del primo de Roland. Y me dijo que no podemos ni imaginar la sensación de caos que vivía su familia en ese momento. Estaban verdaderamente al límite. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, pero no tenían un plan. Cuando subieron al tren para ir a San Luis, todo lo que sabían era que allí tenían parientes y pensaron que tal vez podrían encontrar algo de apoyo, consuelo y ayuda espiritual en ellos. Esta familia de clase trabajadora, en la economía de la posguerra, cambió toda su vida para trasladarse al otro lado del país, por la posibilidad de que esto pudiera ayudarlos. Así que, creáis en esto o no, algo estaba pasando. Esta familia debía estar viviendo una pesadilla para hacer algo así. San Luis, Missouri, 8 de marzo de 1949. 8 de marzo de 1949. Una vez que llegan a San Luis, Roland y sus padres se alojan en casa de unos parientes católicos devotos en el tranquilo barrio de Belle Nord. La familia espera haber dejado atrás a los espíritus malignos. Pero al parecer, el diablo sigue a Roland hasta San Luis. Se mudaron a Belle Nord, donde estaba la casa del tío de Roland, hermano de su padre. Estaban encantados de ayudarlos, querían a la familia, querían a Roland, pero ahora Roland parecía muy diferente, especialmente por la noche. Nada más irse a la cama empiezan a suceder cosas. Comienza a gritar, a aullar. La cama se mueve, rebota arriba y abajo. Vuelan cosas por la habitación y el pobre niño está aterrorizado, al igual que el resto de la familia. Una noche en concreto, la familia observó que un taburete situado a varios metros de la cama se caía constantemente por sí solo. Lo recogían y se volvía a caer. Y se dieron cuenta de que Roland estaba completamente atormentado. Es entonces cuando su caso empeora y los problemas se intensifican para el pobre Roland. Roland tenía una prima que vio todo lo que pasaba. Estudiaba en la Universidad de San Luis. Era católica y acudió a su profesor, que era el padre Bishop. Le dijo: creo que a mi primo le ocurre algo espiritualmente malo. ¿Podría venir a verlo? El padre Raymond Bishop accede a reunirse con Roland y observar su comportamiento nocturno. Belle Nord, Missouri, 11 de marzo de 1949. El padre Bishop llega a la casa de los parientes de Roland. Le acompaña el padre William Bowdern, un respetado sacerdote jesuita de la cercana iglesia San Francisco Javier. Soy la sobrina nieta del padre William Bowdern, el jesuita del exorcista. Crecí con esa historia desde que tengo uso de razón. El tío Bill fue probablemente uno de los mejores hombres que he conocido. Tenía la fe más fuerte que he visto nunca.
Mientras Roland se prepara para dormir, el padre Bowdern lee varias oraciones. Roland parece tranquilo. Tras observar a Roland durante casi una hora, los padres Bowdern y Bishop no ven ningún signo de posesión demoníaca. Pero tan pronto como los sacerdotes se marchan, se oyen fuertes ruidos en la habitación del niño. Una botella de agua bendita que estaba en la mesilla de noche sale despedida misteriosamente. Mientras Roland trata de volver a dormirse, una estantería se mueve y bloquea la puerta de la habitación. Los sacerdotes volvieron y una vez más fueron testigos de toda esa actividad extraña. Llegados a ese punto, incluso el padre Bowdern comenzó a creer que tal vez había algún tipo de actividad demoníaca. Como sabe poco sobre exorcismos, el padre Bowdern consulta el ritual romano. Un manual del siglo XVII que detalla las reglas, oraciones y predicaciones del antiguo rito católico del exorcismo. Utilizó principalmente el ritual romano de exorcismos. El exorcismo consiste, básicamente, en rezar. Te lo ordeno en el nombre del Padre y del Hijo. Te exorcizo para que te vayas. El exorcismo es casi tan antiguo como la propia religión. La Biblia contiene detalladas historias de Jesús realizando exorcismos a los endemoniados. Cuando me ordenaron, me convertí en uno de los 12 únicos exorcistas oficiales de Estados Unidos. Hoy en día creo que ese número ha ascendido a unos 125. El Papa es exorcista porque es el pastor supremo de la Iglesia. Creo que hay ejemplos del Papa Juan Pablo II realizando exorcismos. Él será para nosotros bebida de salvación. Algunos de los exorcistas son conocidos públicamente, como yo. Hay algunos que eligen permanecer en el anonimato. Al año, unas 1.800 personas de todo el mundo se ponen en contacto conmigo porque creen estar enfrentándose al mal y acuden a la iglesia en busca de ayuda. Aunque el Vaticano ofrece cursos para formar a exorcistas de todas las confesiones, la mayoría de los sacerdotes aprenden en el trabajo. Ahora, con mi experiencia y mis conocimientos, puedo también enseñar a otros exorcistas a realizar exorcismos y las bendiciones. Pero como yo digo, la experiencia se adquiere principalmente en el campo de batalla. A diferencia de hoy en día, los exorcismos eran algo inusual en 1949. El padre Bowdern estudia casos anteriores, incluido el famoso caso de posesión de Emma Schmidt de Earling, Iowa. Uno de los casos que el padre Bowdern tuvo que investigar fue la posesión de una joven llamada Emma Schmidt. Al parecer, la acosaban espíritus demoníacos, algunos de los cuales estaban relacionados con personas de su pasado, como su padre, que había sido muy abusivo, pero existe un registro detallado de su exorcismo que tuvo lugar en un convento. En 1928, un sacerdote realiza un exorcismo durante 23 días a Emma Schmidt, que supuestamente le alivia de su sufrimiento. Se habían realizado otros exorcismos, pero eran pocos y no muy frecuentes. Por eso, a estos dos hombres les costó mucho trabajo estudiar y aprender a realizar correctamente un exorcismo. Según la Iglesia Católica, el padre Bowdern debe probar que Roland sigue el camino habitual de una posesión demoníaca completa.
La Iglesia identifica 4 tipos diferentes de actividad demoníaca. Una infestación demoníaca, que es la presencia del mal en un lugar o un objeto. Una vejación demoníaca, cuando alguien cree estar experimentando ataques físicos de un demonio. Una obsesión demoníaca, que son ataques mentales. Y luego está la posesión demoníaca propiamente dicha, por la que un demonio toma el control del cuerpo de una persona y lo trata como si fuera suyo. Roland ha experimentado las 3 primeras etapas de la actividad demoníaca. Tal vez un exorcismo pueda evitarle la posesión diabólica completa. Si hablamos de exorcismos formales practicados a personas poseídas, solo he tenido unos 12 casos en los últimos 15 años. Pero exorcismos por infestación, vejación y obsesión he practicado miles a lo largo de los años. Siguiendo el protocolo de la Iglesia, el padre Bowdern contacta con el arzobispo Joseph Ritter de San Luis. Solicita que se realice un exorcismo a Roland, pero le dice al arzobispo que elija a otro sacerdote. El padre Bowdern no quería tener nada que ver con este exorcismo. Sabía que no estaba cualificado para ello. Pensaba que no estaba en condiciones, espiritualmente hablando, de ser exorcista. Pero no se le dio ninguna opción. El arzobispo simplemente le dijo: tienes que hacerlo. Cuando se determinó que había que practicar un exorcismo, el obispo le pidió al tío Bill concretamente que lo llevara a cabo. Él creía que no debía hacerlo, pero su obispo se lo pidió y así lo hizo. El arzobispo concede al padre Bowdern permiso para realizar el rito del exorcismo. Hablamos de algo que está sancionado oficialmente por la Iglesia. Y no es algo que se tomen a la ligera. A los ojos de la Iglesia Católica, el mal camina por la tierra. Y solo la fe puede combatirlo. En el caso de Roland Doe, el padre Bowdern se da cuenta de que está a punto de luchar contra el propio Satán. Belnor, Missouri, El exorcismo, 16 de marzo 1949, día 1. Esta casa de las afueras de San Luis fue una vez el escenario de un horror indescriptible. 16 de marzo de 1949, el jesuita William Bowdern llega a la residencia de los familiares de Roland Doe para realizar el primer exorcismo. El padre Raymond Bishop y Walter Halloran, estudiante del seminario en aquel momento, se ofrecen para ayudar en el solemne rito de la Iglesia Católica. Los sacerdotes son conscientes de los riesgos. El diablo también podría apoderarse de ellos. Pero están decididos a purgar el demonio de Roland, de 13 años, sin importar el tiempo ni el coste. Bowdern hizo una serie de preparativos para practicar este exorcismo. La idea de un duelo a mediodía con este demonio, por así decirlo, no estaba en su agenda. Pensaba que no era él quien debía hacerlo. De hecho, abordó el caso con miedo y nerviosismo. El arzobispo ordena a los sacerdotes que mantengan el máximo secreto con respecto al exorcismo. Pero el padre Bowdern insiste en que el padre Bishop lleve un diario, un raro y detallado testamento de los eventos que están a punto de desarrollarse. Bowdern era muy consciente desde un principio de que este era un caso extremo y por lo tanto creo que solo quería tener algún tipo de documentación sobre lo que ocurriera. La idea era coger este diario y convertirlo en un manual de instrucciones para otros sacerdotes que se encontraran en la misma situación, porque no los formaban para ser exorcistas. Para prepararse, el padre Bowdern dispone todos los artículos religiosos necesarios para el exorcismo. Agua bendita, un crucifijo, una larga estola morada para envolver al sacerdote y al poseso, y el ritual romano, el manual oficial de los ritos de exorcismo.
En su esencia, un exorcismo es una oración. Es una oración muy especial que pretende ayudar a alguien que está siendo afligido por un ente demoníaco. Hay que imponer las manos a la persona que está poseída, invocar al Espíritu Santo, hacer la insuflación en la cara. Según el diario del exorcista, mientras el padre Bowdern recita las oraciones en latín, los sacerdotes gritan de horror al ver cómo aparecen de repente arañazos sangrientos en el cuerpo de Roland. Diario del exorcista. Estos arañazos causaron marcas rojas en el cuerpo y provocaron una pequeña cantidad de sangre. Roland retrocedía ante el evidente dolor que le producía cada marca. Generalmente las manifestaciones comienzan inmediatamente. Porque lo que la Iglesia hace durante el rito es forzar al demonio a rebelarse. Y una vez que el demonio se rebela, comienza la batalla contra él. Pero el demonio que posee a Roland se niega a divulgar su identidad. Realmente es una batalla. El demonio que poseía a Roland se defendía de los sacerdotes, de cualquier reliquia que se pusiera encima o cerca, y se defendía como podía. Entonces, los sacerdotes presencian algo increíble. La palabra infierno aparece en el pecho de Roland, como si hubiera sido marcada en su piel con un hierro candente. Era una especie de marca de quemadura. Eran palabras que parecían ir surgiendo del interior, pero muy rojas y con forma de sarpullido. Los sacerdotes han observado las manos del chico en todo momento y se dan cuenta de que es imposible que Roland se haya hecho él mismo esas marcas. El padre Lampert, que tiene experiencia en el rito del exorcismo, cree que es la forma que tiene el diablo de provocar miedo. Las manifestaciones tienen como objetivo infundir miedo, ya sea en mí o en las demás personas que haya presentes, porque el demonio quiere convencernos de que tiene la sartén por el mango. Hubo un caso en el que cuando el demonio se manifestó, los ojos de la persona se volvieron verdes y sus pupilas verticales, como las de una serpiente. Entonces el demonio me dijo: no puedes deshacerte de nosotros, llevamos mucho tiempo aquí y tú no eres tan fuerte. Tras casi 9 horas de resistencia hostil, Roland se desploma y se queda dormido. El padre Bowdern pensaba que Roland no estaba completamente poseído, lo cual es interesante hasta que comenzó el primer exorcismo. Es entonces cuando creen que la posesión se afianzó realmente, por la razón que fuera. El exorcismo provocó al demonio que poseía a Roland y ahora se negaba a irse. Los sacerdotes se dan cuenta de que va a hacer falta más de una noche para purgar el espíritu maligno del chico. En una película, cuando se ve un exorcismo que dura unos 15 minutos, pierde mucho de realidad porque en la vida real estos ritos se prolongan meses. Hay algunos que han durado años. 18 de marzo 1949, día 3. Tras 2 noches de exorcismos, Roland Doe pasa el día como un típico niño de 13 años y actúa como si nada pasara. Sus familiares creen que los exorcismos están funcionando, pero esa noche, su humor cambia repentinamente. Cuando los sacerdotes llegan para continuar con los rituales, Roland se transforma en una criatura rabiosa que gruñe y muerde a quienes lo sujetan. El padre Bishop y el padre Bowdern pidieron prestadas algunas reliquias y las pusieron en la almohada de Roland, con la esperanza de que alguna influyera positivamente. En medio de la historia, Roland hace repentinamente gestos de vomitar y pide que se abra la ventana. Roland dijo que creía que el demonio lo abandonaba y pidió que abrieran las ventanas para poder purgarlo de su cuerpo y deshacerse de él figurativa y literalmente. Dijo dulcemente: se va, se va. Finalmente, ahí va.
Si durante un exorcismo la persona siente la necesidad de vomitar, debe hacerlo. Y es algo que sucede con bastante frecuencia. Mucha frecuencia. Es una forma de liberación. Cuando Roland se queda dormido, el padre Bowdern abandona la casa para pasar la noche pensando que el chico por fin ha logrado expulsar al demonio. Pero está muy equivocado. Diario del exorcista. A eso de las 2 de la madrugada, Roland sintió algo raro en el estómago y al instante empezó a gritar, temeroso: «¡Vuelve! ¡Está volviendo!». Llamaron al padre Bowdern a las 3:15 de la mañana. Cuando alguien está siendo exorcizado, los ritos pueden ser desagradables para el demonio y es posible que intente despistar. Aparentar que todo se ha acabado, solo para que el sacerdote se vaya y las cosas vuelvan a empezar. Los demonios hacen esas cosas para intentar ganar ventaja. Yo trabajé con alguien que estaba poseído por 7 demonios. El más débil es siempre el primero en irse, pero el demonio más dominante siempre es el último en marcharse. La pesadilla de Roland está lejos de terminar. Durante uno de los exorcismos nocturnos, el padre Walter Halloran presencia algo profundamente impactante. Entrevistaron al padre Halloran hacia el final de su vida y dijo que una noche estaba en el extremo de la cama y vio cómo ésta levitaba a 20 centímetros del suelo antes de caer de golpe. Me lo contaron de primera mano personas que lo vieron, que vieron levitar una cama. ¿Hay una explicación natural para ello? Quizás sea tan increíble como creer que fue un demonio, no lo sé. Pero allí ocurrían cosas muy extrañas y las veían todas las noches. Se rumorea que la levitación fue presenciada por alguien ajeno al círculo de sacerdotes. Supuestamente la familia de Roland invita al científico y matemático Frank Babb para que estudie al niño poseído. Babb trabajó en el proyecto Manhattan, de alto secreto, fabricando la primera bomba atómica de la historia. El profesor vio algo allí que le perturbó. Al parecer, vio levitar una mesita de noche. Después de aquello, dijo algo sobre que todavía teníamos mucho que descubrir sobre el electromagnetismo. Los científicos han encontrado formas de levitar objetos, colocándolos en un campo magnético lo suficientemente fuerte. Pero la familia de Roland se pregunta si la levitación también puede ser una herramienta del demonio. El sacerdote que me entrenó hizo algo muy interesante durante un caso de levitación. Cuando la persona comenzó a flotar, soltó una risa histérica y lo miró intensamente, pero él simplemente se acercó, puso su mano sobre la cabeza de la persona y la empujó hacia atrás sin hacer ninguna pausa en la oración, porque durante el rito hay que concentrarse en Dios, no en lo que hace el diablo. No todo el mundo entiende de exorcismos ni conoce el proceso. Es bastante peligroso a veces y pueden ocurrir muchas cosas extrañas. A menudo la temperatura en la habitación baja radicalmente. Lo normal es que una habitación esté a unos 20 grados y de repente parece bajar a -1. Se ve incluso el vaho de los presentes. Hace muchísimo frío y los sonidos que se escuchan a tu alrededor son diferentes. He visto cosas moverse, puertas de armarios que se abren y se cierran, grifos que se abren y se cierran, cisternas que se descargan solas. No es como en la película, porque es un poco más sutil que eso, pero aún así es muy, muy claro y muy tangible.
En el caso de Roland Doe, los exorcismos nocturnos pasan factura a sus padres y a sus familiares en San Luis. La madre de Roland acude a un médico debido al estrés. Toda la familia de Roland estaba allí, en la casa, y él se volvía cada vez más volátil a medida que avanzaba el proceso. Por eso, tanto el padre Bowdern como el padre Bishop pensaron que trasladarlo a otra parte mejoraría las cosas. 23 de marzo 1949, día 8. El padre Bowdern traslada a Roland a la rectoría de la iglesia St. Francis Xavier en el campus de la Universidad de San Luis. Pero los arrebatos de Roland atraen una atención no deseada. Los estudiantes hablaban de lo que ocurría en la rectoría por la noche. Luces encendidas, ventanas abiertas, gente que paseaba por la noche. Oían gritos, ruidos de animales, aullidos y todo tipo de cosas. Y eso llamaba la atención. Mientras los sacerdotes continúan con los rituales de exorcismo, Roland se burla de ellos con un comportamiento vulgar y depravado, poco común para un niño de 13 años. Diario del exorcista. Las feas y sucias palabras que pronunció a continuación habrían hecho encogerse a cualquiera. Las peores cosas las dijo después de medianoche. Palabras obscenas y amenazas condenatorias. En cuanto al lenguaje soez que salía de su boca, el padre Bishop dijo en una ocasión que le impresionó el tipo de cosas que decía, cosas que un niño tan joven no debía conocer. Era un lenguaje que uno nunca esperaría de un niño. Respondía a las oraciones con amenazas, expresiones vulgares. Luego pasaron a ser de naturaleza sexual. Y eso distaba mucho del carácter de Roland, según dicen. No dejaba de escupir. Al parecer, Roland escupía con una precisión increíble y frecuentemente. Rara vez fallaba un objetivo. Y también empezó a orinar abundantemente. Entre las cosas que describió el padre Halloran, dijo que al parecer el chico excretaba un gas tan repugnante que tenían que abrir las ventanas a pesar del frío porque no podían respirar en la habitación. Era muy fuerte. En la rectoría de la iglesia, los sacerdotes llevan un diario detallado del horror, mientras Roland muestra signos de la fuerza sobrehumana y antinatural que conlleva la posesión. A veces pueden llegar a ser increíblemente fuertes. No está claro si se trata de adrenalina o de una fuerza sobrehumana. Pero a menudo tenemos que ponerles las manos encima porque pueden liberarse de las ataduras e incluso de las personas que los sujetan, y hay que tener mucho cuidado. El sacerdote exorcista François d'Hermine de Ancona, Osimo, Italia, sabe muy bien cómo los poseídos por el demonio como Roland pueden enfurecerse sin control. El demonio puede inducirte a pensar en cosas que nunca pensarías normalmente, a decir cosas que nunca dirías. Puedes entrar en trance, perder el control de ti mismo, volverte agresivo, especialmente durante el exorcismo. Durante el exorcismo de un poseído pueden hacer falta 10, 12, 15 personas para sujetar a un poseído, porque desarrollan una fuerza supernatural. Mientras el padre Bowdern repite las oraciones del exorcismo, los tres hombres apenas pueden contener a Roland, que agita salvajemente las manos y lanza un puñetazo directo a la cara del padre Halloran. Los sacerdotes creen ahora que el demonio que está detrás de los violentos ataques de Roland no ha hecho más que empezar. San Luis, Missouri, 23 de marzo de 1949. Tras una semana de exorcismos agotadores,
Los sacerdotes trasladan a Roland Doe a la rectoría de la iglesia St. Francis Xavier para continuar con los rituales nocturnos. Pero la rabia diabólica y la fuerza sobrehumana del chico se vuelven casi incontrolables. Durante este exorcismo, el pequeño Roland de 13 años luchaba descontroladamente. Golpeaba a los sacerdotes y, en un momento dado, le rompió la nariz al padre Halloran. Así de fuerte era. Algo dentro de él le daba mucha fuerza y una rabia antinatural. Algo maligno sucedía en esa habitación. Hubo varias veces en las que se soltó y golpeó a la gente. Dio puñetazos, abofeteó a los presentes. Una vez le dio un puñetazo en la entrepierna a uno de los sacerdotes y lo paralizó de dolor. Roland estaba completamente fuera de control. Lo que ocurre durante los exorcismos de Roland Doe son los típicos horrores cuando clérigos y laicos de todas las creencias intentan expulsar el mal de una persona poseída por el demonio. A mis colegas y a mí nos han herido durante exorcismos. Nos han empujado muchas veces. Nos han golpeado y nos han mordido. Nos han arañado. Me han tirado del pelo varias veces. Me han encerrado en habitaciones y me han quemado, así que sí, sucede con frecuencia. ¡Por el poder de Cristo, libéralo! Para mí, sujetar a la gente durante un exorcismo no tiene sentido, porque si se trata de algo verdaderamente demoníaco, el único que podrá frenar al demonio es el poder de Dios. Te ordeno, Satanás, príncipe de este mundo, que reconozcas el poder y la fuerza de Jesucristo. En una ocasión, mientras realizaba un exorcismo, el demonio se manifestó, se abalanzó sobre mí. Salté 1,5 metros hacia atrás. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero inmediatamente volví a acercarme a la persona. Le puse la mano en la cabeza y empecé a rezar. Estas mismas aterradoras condiciones fueron las que afrontaron los sacerdotes en San Luis en 1949, cuando intentaban expulsar la fuerza oscura que había dentro de Roland Doe, de 13 años. ¿Pero qué habían hecho hasta el momento para poner fin a la posesión demoníaca? 26 de marzo de 1949, día 11. Incapaces de dominar los ataques nocturnos en la rectoría de la iglesia, Roland regresa a la casa de sus parientes, a las afueras de San Luis. Durante los 5 días siguientes, el niño permanece sospechosamente tranquilo y callado. Hubo un paréntesis de 5 días, y eso es bastante inusual. Hizo que todo el mundo pensara, oh, ¿se ha acabado ya? Y de repente, todo volvió a ser como antes. Hubo una noche en la que Roland sintió la necesidad de escribir. Su tío era arquitecto y tenía grandes láminas de papel, así que empezó a escribir mensajes y palabras. Según el diario del exorcista, la familia de Roland llama desesperada a los sacerdotes para que vengan a ayudar a descifrar lo que el niño poseído trata de decir. Diario del exorcista. Me quedaré 10 días. Pero volveré cuando pasen los 4 días. Soy el mismísimo diablo. Intentaron interpretar el significado de esos mensajes. Parecían números romanos y se especulaba sobre el tiempo del exorcismo. ¿Van a ser 10 días? ¿Qué representa ese 10? El padre Bishop creía que el niño estaría poseído durante 10 días más. Estaba claro que el diablo jugaba con ellos. 1 de abril de 1949. El 17º día tras más de una decena de exorcismos, el padre Bowdern sugiere que Roland se bautice como católico. El bautismo es una forma de exorcismo porque rechaza los poderes de Satanás. Como Roland había sido criado como luterano, se pensó que tal vez instruirlo en el catolicismo podría ayudar a facilitar el exorcismo. Pero durante el camino a la iglesia para el bautismo, Roland cae en uno de sus trances. Sus tíos lo llevaban a la iglesia cuando, de repente, Roland sufrió un ataque.
Saltó al asiento delantero e intentó agarrar el volante diciendo: «¿Queréis intentar bautizarme? ¿Queréis intentar que haga la comunión? Pero no va a funcionar». Y su tío se vio obligado a parar el coche por miedo a que los matase a todos. Puso la vida de todos en peligro, incluida la suya, por intentar evitar ir a esa iglesia. Roland, de 13 años, maldice y escupe mientras es arrastrado a la rectoría de la iglesia para ser bautizado. El padre Bowdern exige a Roland que renuncie a Satán. Pero el niño se sumerge en un estado de histeria, repugnado por el agua bendita. Lucha y patalea. 3 hombres hacen todo lo posible por intentar sujetarlo y al final deciden hacer una versión abreviada del ritual de bautismo solo para poder hacerlo. ...3 de abril, 1949, día 19. El bautismo no aplaca el mal que lleva dentro Roland. Enfadado y abatido, sigue volviéndose contra su familia. Las cosas estaban empeorando. La situación era cada vez más peligrosa. En un momento dado, atacó a su tía. La agredió físicamente. Y se dieron cuenta de que tenerlo allí en la casa no era bueno para ellos. Tres días después del bautismo, el padre Bowdern toma una decisión radical. Roland debe regresar a su casa en Maryland. El padre Bowdern sugirió que la familia volviera a Maryland. Él iría con ellos y buscaría un hospital, un convento o un monasterio donde pudiera ser tratado en condiciones médicas, porque a esas alturas el chico había vivido una odisea y le estaba pasando factura. Físicamente estaba mucho más delgado, apenas comía, estaba abatido y su comportamiento era salvaje y descontrolado. Así que el padre Bowdern dijo: buscaré un lugar en Maryland donde alguien pueda continuar el exorcismo. Intentaron encontrar alguna institución u hospital donde pudieran acogerlo, pero nadie lo quería. Nadie quería trabajar en ese caso por su complejidad. Ya fuera un problema psicológico o diabólico, nadie parecía querer ocuparse del pobre Roland. Al no poder encontrar a nadie que le ayudase en su propio estado, Maryland, el padre Bowdern decide que su única opción es volver a San Luis Oeste y hacer un intento desesperado por salvar a Roland Doe. El padre Bowdern se dio cuenta de que tendría que llevar a Roland de vuelta a San Luis y continuar con aquello él mismo, porque después de volver a Maryland, nadie quiso ocuparse de él. Así que decidió que lo mejor sería llevarlo a un hospital y conocía el lugar perfecto. Hospital de los Celitas, 10 de abril, 1949, día 26. Al regresar a San Luis, Roland ingresa en el pabellón psiquiátrico del Hospital de los Celitas, dirigido por una antigua orden de monjes católicos. Los hermanos celitas eran conocidos por ocuparse de los casos extremos de enfermedades físicas y mentales. Así que le ingresaron en el pabellón psiquiátrico del Hospital de los Celitas, aquí en San Luis. El Hospital de los Celitas contaba con un centro psiquiátrico seguro, donde Roland estaría apartado de la vista del público, y todo se mantendría en secreto, porque los celitas eran conocidos por su secretismo. Pero poco después, en los pasillos resuenan susurros sobre un paciente especial del ala psiquiátrica. En su única entrevista, un monje celita moribundo rompe su silencio y divulga sus más oscuros secretos sobre lo que realmente sucedió durante los aterradores capítulos finales del exorcismo de Roland Doe. Hospital
Hospital de los Celitas, San Luis, Missouri, día 26. 10 de abril de 1949. Tras más de 3 semanas de exorcismos infructuosos, Roland Doe ingresa en el Hospital de los Celitas al comienzo de la Semana Santa. Uno de los momentos más sagrados y celebrados de la Iglesia Católica. Pero la semana se convierte en un auténtico infierno para los sacerdotes y monjes que atienden a Roland. Antes de su muerte, un hermano celita rompe su voto de silencio y habla de los exorcismos de los que fue testigo. En 2014 tuve la oportunidad de entrevistar al hermano Greg Holewinski, un monje celita que nunca había hablado sobre su participación en el exorcismo. Se estaba muriendo de cáncer y quería contar su historia. La primera noche que subí, vi a un chico en la cama y 3 sacerdotes que eran los exorcistas. Durante los rezos de la posesión, el sacerdote lleva una estola. Es una fina cinta de seda. Y el demonio, a través de la mano del niño, le arrebató esa tela de seda. Y en una fracción de segundo se convirtió en miles de hilos. Entonces el hermano Greg es testigo de una visión aterradora. Podía sentir los poderes del diablo. Vi que el cuerpo del chico levitaba. Yo estaba a los pies de la cama y lo rodeé con mis brazos, desde el tobillo hasta la rodilla. Me asusté. Lo que vi era real. Lo que toqué fue real. Fue una experiencia que jamás he olvidado. Cualquier persona con sentido común que viera aquello se habría dado cuenta de que no podía ser fingido. Hospital de los Celitas, San Luis, Missouri, día 27. Después de la segunda noche con el niño, que seguía poseído, de repente lanzó una jarra y se estrelló en 1000 pedazos. He rezado durante tormentas, huracanes, tornados y demás. Pero esto fue horrible. No tenía motivos para mentirme o inventarse esa historia. Allí estábamos 65 años después de lo sucedido y nunca había hablado de ello, pero tampoco pudo olvidar lo que pasó. Centro de Retiro White House, 13 de abril 1949, 29º día. Unos días antes de Semana Santa, el padre Halloran lleva a Roland a un centro de retiro al aire libre en un alto acantilado con vistas al río Mississippi. Cree que el aire fresco podría ayudar a Roland. Recorre los jardines del centro de retiro White House, que tiene estatuas que representan las estaciones del Vía Crucis, el camino que recorrió Jesús hasta su crucifixión. Pero Roland cae y se sume en otro de sus trances. Empieza a correr y se dirige al borde del acantilado. El padre Halloran tuvo que perseguirlo porque podía matarse si se caía. Tuvo que derribarlo para poder controlarlo. Roland sale de su trance y no recuerda lo sucedido. Algunas de las personas poseídas con las que he trabajado me decían que eran conscientes de lo que sucedía, pero que se sentían atrapadas en sus cuerpos y no podían hacer nada para impedir lo que pasaba. Otras me decían que una vez que el demonio se apoderaba de ellos, no eran conscientes de lo que sucedía. A medida que el estado demoníaco de Roland empeora, el padre William Bowdern muestra signos de estrés y fatiga. Forúnculos supurantes cubren el frágil y demacrado cuerpo del sacerdote. Estos sacerdotes pasaban por largos periodos de ayuno y rezo. Y en el transcurso de estos exorcismos, el padre Bowdern perdió casi 18 kilos. Estaban exhaustos. El padre Bowdern estaba junto a la cama rezando. Y se sentía débil, pero debía luchar por la vida del niño. Cuando piensas en lo que pasó y en lo que hizo, está claro que lo quería hasta el punto de sacrificarse por él.
Si hiciera exorcismos todos los días del año, creo que llegaría a un punto en el que tendría un impacto en mi propia salud mental y física. He conocido a muchos sacerdotes exorcistas a lo largo de los años que han tenido que dejar el sacerdocio. Llegaron a un punto en el que sintieron que estaban tan rotos que simplemente no podían más. Hospital de los Celitas, 16 de abril 1949, día 32. El sábado santo, la víspera de Pascua, un monje coloca una estatua de San Miguel Arcángel en la habitación de Roland. San Miguel simboliza la protección contra las fuerzas del mal. Vemos a San Miguel como a un cazador de dragones. Es así como se le representa, como una especie de soldado que triunfa frente al diablo. Por eso a menudo es considerado una figura protectora. Las oraciones dedicadas a San Miguel parecían ser particularmente efectivas. Roland reaccionaba de una manera diferente a ellas. ¿Creen los monjes que el arcángel San Miguel podría finalmente salvar a Roland de la ira de Satán? Hospital de los Celitas, 18 de abril 1949, día 34. El día después de Pascua marca más de un mes desde el primer exorcismo de Roland. El padre Bowdern utiliza todas las armas de su arsenal sagrado para exorcizar al demonio. Roland se queja de que las medallas religiosas que lleva al cuello le queman la piel. Pero el padre Bowdern se niega a quitárselas. En lugar de ello, fuerza un crucifijo en la mano de Roland, lo que le hace convulsionar. A menudo, cuando se coloca una reliquia sobre una persona poseída, empieza a gritar porque de alguna manera las quema. Es un enfrentamiento entre lo sagrado y lo demoníaco. En ese momento, Roland se vuelve violento, tiembla y grita con una voz profundamente masculina, mientras el padre Bowdern exige saber quién está dentro de Roland. Evidentemente, el padre Bowdern intentaba que el demonio se le revelara. Dime tu nombre, ¿quién eres? Según el diario de los exorcismos conservado por el padre Bishop, el demonio habla a través de Roland y provoca al padre Bowdern con una amenaza inquietante. Tiene que decir una palabra más, una palabrita. Quiero decir, una gran palabra. Nunca la dirá. Siempre estoy en él. Puede que no tenga mucho poder siempre, pero estoy en él. Él nunca dirá esa palabra. El demonio dijo que no saldría hasta que Roland dijera cierta palabra. En un enfrentamiento crucial entre el bien y el mal. Hasta que lo dijera, seguiría en su interior. ¿Qué palabra podría liberar a Roland de las garras del diablo? Hospital de los Celitas, 18 de abril 1949, día 34. Tras más de un mes de lucha, el padre William Bowdern realiza un exorcismo decisivo a Roland Doe, de 13 años, en el Hospital de los Celitas. Un espíritu demoníaco habla a través de Roland y afirma que el niño se niega a decir una palabra que podría liberarlo finalmente. Una palabra más. Nunca la dirá. Siempre estoy en él. Pero según el diario del exorcista, Roland desafía repentinamente al demonio que lo posee y ordena al espíritu maligno que se vaya. Roland estaba en trance, pero permanecía en calma. En tono claro, dominante y con dignidad, una voz interrumpió las oraciones. ¡Satán! ¡Satán! Soy San Miguel y te ordeno a ti, Satanás, y a los otros espíritus diabólicos que abandonéis el cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente. ¡Ya! 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 El padre Bowdern
se da cuenta de que Dominus es la palabra que el diablo cree que Roland nunca diría. Dominus significa Señor en latín. Dominus, o Señor, obliga al demonio a reconocer el poder de Jesucristo. Y hacer eso es una señal de debilidad, por lo que se ve obligado a marcharse. De repente, Roland estalla y experimenta las convulsiones más violentas de todo el periodo de exorcismos. En su estado de delirio, afirma tener una visión profética. El último día del exorcismo, Roland se vio fuera de una cueva, con un ángel que empuñaba una espada flamígera, que creía que era San Miguel. Tiene una visión del arcángel San Miguel con una espada y una horquilla empujando a los demonios de vuelta al fuego del infierno. Esa figura angelical, San Miguel, sonrió a Roland y le dijo la palabra Dominus, que es la palabra que el diablo dijo que Roland nunca diría. Tras varios minutos de espasmos incontrolables, Roland se relaja y se queda quieto. Tras 7 u 8 minutos de violencia, Roland, en un tono de completo alivio, dijo: se ha ido. E inmediatamente volvió a la normalidad. De repente, aquel trance, aquel ataque que Roland estaba sufriendo, se detuvo. Se quedó en silencio. Miró al sacerdote y le dijo: se acabó. En un exorcismo, cuando la persona pide ayuda, la conexión con el demonio puede romperse, aunque el demonio diga, no, 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 no puede romperse, has hecho un pacto conmigo. Mientras los sacerdotes y los monjes celitas lo celebran, el padre Bowdern permanece escéptico. ¿Se ha ido realmente el demonio para siempre? El padre Bowdern no estaba seguro. Ya había visto esto antes. No era la primera vez que Roland, o el demonio que había en Roland, le decían que se había acabado. Así que rezó para que le enviaran una señal, para saber que realmente había llegado a su fin. Y de repente, hubo un gran estruendo. Sacudió el edificio. De hecho, uno de los monjes creyó que su horno había explotado, así de fuerte fue. Momentos después de que la misteriosa explosión resonara en todo el hospital, los sacerdotes informan de que una imagen de San Miguel ilumina la cúpula sobre el altar de la cercana iglesia de San Francisco Javier. El padre Bowdern sabía que esa era la señal que había estado esperando y que realmente había terminado. Ese fue el final del exorcismo. Roland se quedó en San Luis un par de semanas y después regresó luego a su casa en Maryland. Contactó con el padre Bowdern por última vez. Le escribió una carta contándole lo contento que estaba de haber vuelto al colegio, que tenía un perro nuevo y que las cosas parecían irle bien. Tras examinar todas las pruebas reunidas en Maryland y San Luis, la Iglesia Católica se niega a confirmar o negar que Roland Doe fue un auténtico caso de posesión demoníaca. Hubo 48 testigos presenciales que firmaron el documento eclesiástico final, informando de todos aquellos sucesos anormales. Pero no firmaron un documento diciendo que estaban convencidos al 100% de que había sido un caso de posesión demoníaca, sino que vieron cosas muy extrañas en torno a ese niño para las que no encontraban explicación. A pesar de la conclusión de la Iglesia, los sacerdotes que estuvieron allí creen que Roland Doe fue un caso indiscutible de posesión demoníaca.
El padre William Bowdern se mantuvo firme durante toda esta experiencia y no reveló prácticamente nada a los miembros de su familia hasta sus últimos días. Pero sí dijo que estaba convencido de que había sido una auténtica posesión demoníaca. Si conocen a alguien en cuya palabra crean completamente a ciegas, ese era para nosotros el tío Bill, el padre Bowdern. No era alguien exagerado, con su sentido común. Jamás habría exagerado nada. ¿Quieres creer que esto fue algo real y que sucedió tal y como se cuenta? ¿Quieres seguir siendo escéptico? ¿Todo se reduce a ¿confías en la veracidad de los testigos? Tengo dudas sobre algunas partes de la historia, pero creo que algo sucedió. Tanto si quieres creer que fue un demonio, o algún tipo de presencia, o de problema psicológico que se curó instantáneamente de alguna manera, fuera lo que fuera, lo expulsaron. Aunque el informe final del exorcismo permanece guardado en los archivos de la Iglesia Católica, la historia acaba filtrándose a la prensa y se revelan detalles sobre la vida del chico después de los exorcismos. Roland siguió siendo católico. Fue a un instituto católico jesuita, Gonzaga Prep. Se casó y tuvo varios hijos. Evidentemente, llamó a su primer hijo Miguel en honor a San Miguel. Le fue muy bien, fue a la universidad y acabó siendo ingeniero de cohetes. Trabajaba a tiempo parcial en la NASA. Tiene un par de patentes de dispositivos científicos a su nombre, incluido el blindaje que usaban en los cohetes. Por lo tanto, ha vivido una vida muy larga y completa. Nunca le afectó nada de lo que le ocurrió durante ese periodo de tiempo. Siempre dije que jamás haría público su nombre y creo que hay que respetar su privacidad. El verdadero Roland Doe, de ahora 80 años, nunca ha hablado públicamente y lo más probable es que se lleve sus secretos a la tumba. No le culpo. No le culpo por guardar silencio. Es posible que ni siquiera lo recuerde. Si en aquel momento no era él mismo, tal vez no lo recuerde. Así que no hay nada que decir. Pero sabemos que vivió su vida. Aunque Roland Doe haya dejado atrás los exorcismos, los testigos presenciales y los residentes de San Luis afirman que los recuerdos físicos de su calvario siguen presentes en la ciudad. Mucho después de los exorcismos, las enfermeras del Hospital de los Celitas sostenían que siempre reaparecía una mancha negra en la pared sobre la cama en la que estuvo Roland, a pesar de ser pintada repetidamente. La gente decía que oía cosas en aquella habitación o que sentía escalofríos cuando pasaban por ella. Los muebles que estaban en la habitación de Roland fueron retirados tras completar el exorcismo. Se tomaron el caso muy en serio. Nadie debía usar ni la cama, ni la mesita de noche, ni las sillas de la habitación, nada. Nada demuestra mejor cuánto les afectó el caso que el hecho de que ni siquiera los muebles los considerasen seguros. En 1978 se planifica el derribo del ala psiquiátrica del Hospital de los Celitas. Antes de derribarla, los trabajadores de la construcción hacen un descubrimiento fortuito. El equipo de construcción encontró una habitación que estaba cerrada. En su interior había un escritorio y dentro había una especie de cuadernos en el que se mencionaba un exorcismo. Resultó ser una copia del diario del padre Bishop sobre el exorcismo. Y así es como la historia se hizo pública finalmente. Por eso ahora tenemos acceso al diario. Caso práctico, rito de exorcismo, San Luis, Missouri. El diario podría no ser el único vestigio inquietante del exorcismo. El investigador Steven Lachance dice haber descubierto una posible conspiración en el caso. Afirma que un funcionario eclesiástico anónimo le dio acceso a un centro médico cerca del antiguo Hospital de los Celitas.
Me llevaron a un hospital. Pasamos el control de seguridad y entramos en un pequeño ascensor. Subimos al tercer o cuarto piso y estaba desierto. No había nadie. Me acerqué a la puerta e intenté abrirla, pero me dijeron que no podría. Pregunté por qué y me pidieron que pegase la oreja a la puerta. Puse la oreja en la puerta y oí cómo objetos se estrellaban contra la pared. Entonces me dijeron: ¿sabes dónde estás? Esta es la habitación donde se alojaba el sacerdote. Durante décadas han corrido rumores de que una vez que el diablo dejó a Roland Doe, debió poseer a alguien más. Ahora, creo que el demonio de Roland Doe pasó de Roland a un sacerdote. El sacerdote aceptó al demonio del niño, algo usual, ha sucedido antes. Y creo que alojaron al sacerdote en un hospital hasta su muerte en 1983, y allí estaba. Durante los exorcismos, el ente intenta salir del individuo afligido y entrar en otras personas que puedan estar presentes en el exorcismo, incluido el propio exorcista. En un acto de sacrificio supremo, ¿es posible que un sacerdote tomara posesión del diablo para salvar a Roland y luego pasara el resto de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico? Según la persona de la Iglesia Católica con la que estaba, eso fue lo que había ocurrido. Ahí lo tenéis. Es una de esas cosas de San Luis que no oiréis en otro sitio. Y es triste que alguien diera su vida por el niño. Si la historia es cierta, quizá William Peter Blatty lo sabía antes de escribir el clímax de su guión, El Exorcista. En la escena de la sacudida, un sacerdote acepta al diablo en su propio cuerpo y luego acaba con su vida. El exorcismo de San Luis inspiró una de las películas de terror más emblemáticas de todos los tiempos. Sin embargo, el verdadero caso de Roland Doe y sus extrañas secuelas siguen sin resolverse. Seguimos hablando de este caso porque se convirtió en una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Y luego descubrimos que hay una historia detrás de la película y que es real. Nunca dejaremos de hablar de ella porque eso es lo que pasa con las historias profundas. Se quedan con nosotros. ¿Cómo puede un niño pasar de ser inocente y puro a ser un monstruo? Creo que eso es interesante. Y creo que es lo que despierta la curiosidad de la gente. Muchas personas lo ven como una advertencia. ¿Cómo es posible que un niño de 13 años sea poseído por una presencia maligna o demoníaca? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Es solo un niño que vivía su vida en 1949. Así que existe el temor de que si le pasó a él, me podría pasar a mí o a cualquiera. Si es real, podría pasarle a cualquiera en cualquier momento. Para los que creen, el exorcismo de Roland Doe perdura como una inquietante advertencia. El mal camina entre nosotros. Y el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Dedicado a la memoria del verdadero Roland Doe que sobrevivió a estos horribles sucesos y vivió tranquilamente en el anonimato.